Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo estamos ya en la semana número 3 de esta última actividad. Bienvenidos al desarrollo de todas las actividades y obviamente también a la actividad, a la tarea que ustedes tienen habilitadas para este evento, para esta nueva y última actividad que ustedes tienen dentro del desarrollo de las tareas correspondientes a esta unidad número 11. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, vamos a iniciar analizando el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 11, Evolución de la vida, compuestos químicos de la atmósfera primitiva, orígenes de las moléculas orgánicas. Tenemos este tema. Vamos a ver el subtema número 3, un paso para la vida, los supuestos teóricos del origen de la vida. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que las actividades son 100% individuales, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice en la hoja de trabajo, realice la siguiente actividad. Primero, obviamente, tenemos la primera pregunta, dice, ¿qué importancia tiene conocer el origen de la vida en el universo? ¿Será importante? ¿Será no importante? ¿Ustedes qué opinan? Tienen que aportar, obviamente, desde un punto de vista estructural, conceptual, que si es importante o no conocer el origen de la vida en el universo. La siguiente pregunta dice, ¿qué son los coacervados? ¿Qué son los coacervados? Y vamos a ver ya dentro de este tema, el desarrollo de la actividad, justamente qué son este tipo de características, qué son los coacervados. Y por último, tenemos el origen de la vida, se generó del hielo interestelar. Eso se suponen de acuerdo a determinadas teorías científicas, obviamente, sobre el origen de los seres vivos. Vamos a ver, ustedes tienen que aportar estas respuestas a estas tres interrogantes que se les ha planteado dentro de la presente actividad. Recuerden que todo trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben desarrollar la rotulación como lo han venido haciendo, tal como se los establece en el formato que se les ha facilitado, obviamente cumpliendo con todas las actividades correspondientes. Una vez que obviamente ustedes han desarrollado eso, a continuación desarrollan su tarea. Esto en cuanto al desarrollo de su estructura de su tarea. Adicionalmente, en cuanto a la configuración semántica, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea obviamente cumpla los requerimientos que solicita la institución educativa. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 11 con el tema Un paso para la vida, los supuestos teóricos del origen de la vida correspondientes a la semana 3 de fecha 23 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas justamente a partir del 23 de diciembre, la fecha límite de entrega es del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Tienen toda la información respectiva en cuanto a la entrega de la siguiente actividad que ustedes tienen ya planificada y activada en su aula virtual. Ya pueden seguir revisando y obviamente pueden seguir desarrollando y aportando toda su información en función de la tarea que ustedes tienen en su aula virtual. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del tema de la tarea correspondientes a esta tercera semana, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo. Y vamos a iniciar hablando sobre la evolución de la vida, los compuestos químicos de la atmósfera primitiva y el origen de las moléculas orgánicas. Tenemos este tema o este subtema que es un paso para la vida. A mediados del siglo XX, varios científicos intentaron explicar cómo los sistemas aislados podrían haber surgido en la Tierra. El ruso Alexander Oparin, bioquímico de formación, sabía que las moléculas orgánicas como las proteínas, la urea, lípidos, glúcidos, nucleótidos, entre otros, se irían asociando entre sí para formar agregados moleculares cada vez más complejos y con una estructura concreta a los que llamó coacervados. Entonces aquí ya nosotros tenemos en sí un concepto, una idea a qué se refiere coacervados y obviamente que tienen una parte de su tarea. En este sentido, los coacervados asocian proteínas, carbohidratos y otros compuestos orgánicos delimitados por una película de agua.
Estos evolucionaron hasta constituirse en agregados moleculares cada vez mucho más complejos, con una estructura estable y se convirtieron en verdaderas estructuras vivientes y organismos primitivos que evolucionaron durante millones de años para formar sistemas biológicos. La relación con la teoría de Oparin sobre el origen espontáneo de la vida en la Tierra, en tiempos pasados se desarrollaron modelos alternativos. Entre estos se encuentra el del químico Sidney Fox durante el año 1912 y 1998 y sus colaboradores, los cuales desarrollaron estructuras proteicas limitadas por una membrana. Al calentar aminoácidos en una lámina seca y añadir agua ligeramente salada, a estas estructuras le llamaron microesferas. Y aquí nosotros podemos observar estas microesferas o los coacervados, donde nosotros podemos ya ver a través del microscopio cómo existen determinadas estructuras que obviamente poseen vida. Los coacervados o las microesferas no son células vivas, pero su formación surge o de la formación de estos surgen los tipos de procesos que podrían haber dado origen a entidades proteicas con mantenimiento autónomo, distintas de su ambiente y capaces de llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para mantener su integridad física y también química. En cuanto a los supuestos teóricos del origen de la vida, el desplome de la teoría de la generación espontánea, obviamente habíamos visto en clases anteriores, generó un nuevo supuesto. Si los seres vivos no surgen espontáneamente de la materia inanimada, ¿cómo aparecieron en la Tierra? Estas ideas sugirieron en el fin del siglo XIX e inicios del siglo XX. En cuanto a la teoría de la panspermia, según esta teoría, la vida de la Tierra se originó a partir de sustancias precursoras de vida o de otros seres que llegaron del espacio en restos de cometas y meteoritos. Su máximo defensor de este tipo de teorías es el sueco Steve Arrhenius durante el año 1903. Actualmente, esta teoría ha ganado espacio en el ámbito científico, especialmente en los últimos descubrimientos en meteoritos y asteroides que han caído a la Tierra, en los cuales se han encontrado moléculas precursoras de vida, como aminoácidos, azúcares, bases nitrogenadas, ácidos grasos, entre otros compuestos. Este descubrimiento coincide con la teoría de la evolución molecular propuesta por Thomas Hughes durante el año 1895-1895, Haldane durante el año 1892, 1964 y por el mismo Oparin durante el año 1894 y 1980, que sostiene que la vida sería el resultado de un proceso de evolución química gradual, que obviamente se fueron transformando a medida que sucedieron determinados fenómenos que les permitieron asociarse, acoplarse y generar nuevas estructuras vivientes. A partir de la teoría de la evolución química han surgido algunas hipótesis y teorías que explican el origen químico de la vida. Y dentro de ellos vamos a ver la teoría de la exogénesis. Vamos a ver en qué consiste la exogénesis. Propuesto por el científico Arrhenius, quien propuso la idea de que la vida no surgió en la Tierra, sino de organismos extramófilos resistentes a condiciones adversas que viajaron por el espacio, impulsadas por la radiación de las estrellas. Esa teoría se sustenta en la química de las moléculas del carbono, importantes en la formación de la vida. Nosotros hemos visto y en clases anteriores que todo organismo, obviamente viviente, esto es tanto vegetales como animales, justamente en sus estructuras, obviamente tienen una gran cantidad de carbono. Y obviamente se supone que este carbono, obviamente fue uno parte de los precursores que vinieron desde el espacio, que se encuentran en varios lugares del universo. No solamente está en nuestra Tierra, sino también está en el universo. En cuanto a la teoría de la fuente hidrotermal, la teoría de los respiraderos de ventilación de aguas profundas o fuentes hidrotermales que describen el posible origen de la vida fue enunciada en el año de 1988 y 1992 por Guten Warnes Sur, quien propuso que la vida podría haberse iniciado debajo del mar, cuando los respiradores submarinos segregaron moléculas ricas en hidrógeno que fueron claves para el aparecimiento de la vida en la Tierra.
Se ha comprobado que este tipo de formaciones submarinas ricas en energía química y térmica mantienen con vida a los ecosistemas marinos. Puede ser también otra de las teorías, pero no está al 100% respaldada por el campo científico. En cuanto a la hipótesis del mundo del ARN, sabemos que el ADN necesita las proteínas para formarse y que del mismo modo para que las proteínas se formen necesitan ADN. Entonces, ¿cómo se formó el ADN por primera vez? La explicación se encuentra en la capacidad del ARN de almacenar información de la misma forma que lo hace el ADN y actúa como enzima de la formación de proteínas. Por lo tanto, el ARN sería capaz de multiplicarse y producir versiones ligeramente diferentes entre sí, algunas con mayor capacidad de perpetuarse y reproducirse, eso quiere decir de vivir más y obviamente de reproducirse, que se transmitieron a sus descendencias. Por ende, el ARN sería capaz de ayudar a la formación del ADN y también de proteínas. Se supone que es el responsable del surgimiento de la vida terrestre y fue el primer paso hacia el desarrollo de un sistema genético. Actualmente está universalmente aceptado que el espacio contiene los ingredientes indispensables para el desarrollo de la vida. Las teorías, hipótesis e investigaciones en meteoritos, asteroides y otros cuerpos del espacio demuestran la presencia de elementos y moléculas básicas para la vida. Prácticamente son los precursores, y cuando hablamos de precursores, prácticamente es como decir, son los fabricantes de la vida. En cuanto al modelo biosfera profunda y caliente, Thomas Gold en el año de 1970 propuso que la vida no se desarrolló por primera vez en la superficie de la Tierra, sino que a varios kilómetros por debajo de ella. Esta idea también fue presentada por geólogos soviéticos, y el descubrimiento del nanobios durante el año 1990 en rocas profundas apoyó el modelo de Gold. Actualmente se ha comprobado que es abundante la vida microbiana de bacterias y arqueas que se encuentran alrededor del planeta, aproximadamente a 5 kilómetros de la superficie. Eso significa que no necesitan oxígeno ni luz para poder vivir y reproducirse. Se abastecen de recursos químicos que afloran desde niveles inferiores de las capas de nuestro planeta. Gold explica que el flujo de alimentos de los microbios que viven en las profundidades proviene de la desgasificación del metano, primordial compuesto del manto de nuestro planeta Tierra. Lo novedoso de este modelo es el planteamiento sobre la composición de la biosfera terrestre profunda y la vida presente, pues todos los organismos que vivimos sobre las masas continentales o en el seno de los océanos no seríamos más que una fracción del total de vida que contiene nuestro planeta. Eso en cuanto a esta teoría. Pasamos a la siguiente teoría y obviamente un precepto químico científico cuando hablamos de la teoría glacial. Algunos investigadores afirman que nuevos hallazgos respaldan que la vida se originó justamente en el hielo, a pesar de que la corriente contraria afirma que la vida se plasmó en ambientes húmedos y tibios o calientes. Los científicos británicos de la Universidad de York, coordinados por Paul Clerk, expresaron que las moléculas que ligaron a la Tierra con el impacto de meteoritos podrían haber dado origen a los ladrillos. ¿Qué eran los ladrillos? Habíamos visto ya anteriormente en otros temas de clase, que son los aminoácidos. Obviamente que están estructurando el ADN humano. Durante mucho tiempo se pensó que los ladrillos que componen la base del ADN estaban presentes en la Tierra antes de que se formaran las moléculas de la vida. Sin embargo, esta nueva investigación indicó que podrían haber sucedido de otro modo. Clerk demostró que los ladrillos interestelares, formal de hielo, acetal de hielo y glico de hielo,
pueden ser invertidos en una suerte de caldera biológica para los ingredientes de la vida, y concluyó que es un mecanismo plausible en el que las moléculas del espacio interestelar ligadas a la Tierra con meteoritos y cometas pueden ser transformadas en desoxirribosa, moléculas fundamentales para todos los sistemas vivos, obviamente, que están presentes hasta la actualidad en nuestro planeta. Estas son algunas de las teorías en cuanto al origen, obviamente, de la vida desde el punto de vista científico. Como les había dicho, nosotros somos ya personas con un criterio formado, tenemos diferentes teorías, diferentes hipótesis que van desde la parte teológica, eso quiere decir desde la parte religiosa. Aquí, ¿qué es lo que a nosotros nos toca también? Conocer también parte de lo que es las teorías basadas en investigaciones científicas, obviamente por el hombre. Es, es necesario conocer todas estas actividades que el hombre también va desarrollando, que va investigando en pos de mejorar, obviamente, o podríamos decirlo de otra manera, de tratar de dar una explicación de dónde somos, de dónde nos originamos, tales los seres como tanto los vegetales como los animales, de dónde obviamente evolucionamos, de dónde vinimos, y obviamente buscar hacia dónde nos proyectamos, qué nos depara el futuro. Si nosotros sabemos el pasado, dónde vinimos, el presente, qué es lo que estamos haciendo, y el futuro hacia dónde vamos, obviamente será mucho más fácil identificar cuáles son las características en cuanto al cambio que se dará al futuro de nuestra vida. Vamos a ver un poco más sobre el origen de la vida y vamos a ver cuáles son las características. Y aquí vamos a ver cuál es el origen de la vida, es este tema central, esta pregunta. La pregunta respecto a cuál es el origen de la vida ha acompañado al ser humano desde los inicios de la civilización misma y es uno de los grandes misterios universales que la ciencia se ha empeñado en resolver. Pero no ha sido fácil conseguir explicación a un fenómeno que nos antecede como especie por muchos miles de millones de años y de la cual hemos visto, por ende, apenas un porcentaje muy reducido, muy reciente de todos los aspectos que se han desarrollado. Las civilizaciones antiguas, dotadas de un carácter profundamente religioso, atribuyeron siempre a sus dioses la creación del cosmos, de la tierra y de la vida misma, a través de distintos mitos cosmogónicos. Estos relatos mitológicos podrían tener puntos en común o diferenciarse sustancialmente conforme a la cultura de los que los imaginó. Semejantes puntos de vista fueron paulatinamente descartados por el pensamiento empírico y también científico, que sostenía la existencia de alguna explicación lógica y comprobable, a la cual podía accederse mediante la experimentación y el conocimiento teórico. Los grandes avances en anatomía, en química, genética y sobre todo los estudios de Louis Pasteur durante el año 1822 a 1895, Charles Darwin 1809 a 1892, Alexander Oparin durante el año 1894 a 1980, jugaron un rol mayúsculo en comprender que necesariamente todos los seres vivos provienen de otro ser vivo previo que los engendró. Ahí se vuelve a aplicar esa pregunta que siempre nos hacen de forma jocosa, ya de forma común. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué fue primero? Ya vamos a ver en el desarrollo de todas estas clases, nosotros vamos a dilucidar justamente este tema. Hoy en día la ciencia y la tecnología con que contamos nos han permitido buscar una explicación satisfactoria en la múltiple evidencia biológica del mundo, tanto de moderna y observable a simple vista, como la antiquísima que compone el registro fósil, para saber qué es lo que pasó, cuáles fueron las determinadas especies que estuvieron antes que nosotros. Aunque contamos con una explicación científica más o menos completa, sustentada en abundante evidencia empírica, sigue habiendo preguntas y cuestiones sin responder que mantienen a los científicos en vilo. Siempre están investigando, siempre están desarrollando determinadas actividades. A continuación vamos a ver un repaso de las principales teorías sobre el origen de la vida que surgieron en la historia de la humanidad. Y aquí vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo algunos temas importantes en cuanto a las diferentes teorías
que se dieron acerca del origen de toda la vida en nuestro querido planeta. Y vamos a iniciar hablando sobre la teoría creacionista. Vamos a ver cuáles son las estructuras en cuanto a esta determinación. Las primeras explicaciones que el ser humano se planteó respecto al origen, no ya de la vida solamente, sino también del universo, partían de una concepción religiosa del cosmos. Según este punto de vista, existían deidades antiguas, creadoras, mantenedoras y estructuradoras del universo, responsables de la creación de todo lo que existe y en especial de los seres vivos, entre los cuales el ser humano ocupa el lugar del hijo favorito. Este abordaje se haya contenido a su manera en todos los grandes textos religiosos como la Biblia, el Corán, el Talmud, el Pol Vuh, etcétera, etcétera. En ellos uno o varios dioses eran los encargados de crear a la humanidad a partir de elementos inanimados como el barro, el maíz o la arcilla. Al contrario de lo que podía pensarse, semejante punto de vista fue sostenido hasta prácticamente la Edad Moderna por las grandes religiones monoteístas y sus respectivas iglesias, entre las cuales la Iglesia Católica jugó siempre el rol central de Occidente. Según el dogma cristiano, la vida en la tierra fue creada por Dios a lo largo de los 7 días que demoró en hacer el universo, todo por voluntad propia. Así creó también al ser humano, Adán hecho del barro a su imagen y semejanza, y Eva creada a partir de una costilla de Adán. Dios creó sus cuerpos y creó sus almas y les permitió reproducirse para poblar y trabajar la tierra, convirtiéndolos en señores del resto de los seres vivientes. Eso es lo que determina justamente la teoría creacionista. En cuanto a la teoría de la generación espontánea, vamos a ver cuáles son las características fundamentales. La teoría de la generación espontánea surgió a mediados de un pensamiento metalista y menos guiado por la ortodoxia religiosa cristiana. Se imponía en Occidente luego del colapso del mundo feudal y del medioevo. Todo eso jugó un papel fundamental. Sus raíces, sin embargo, se pueden aliar ya en diversos filósofos y naturalistas de la antigüedad, como Aristóteles en el año de 384, 322 a.C., pero sus principales defensores fueron pensadores como René Descartes, Francis Bacon, Isaac Newton y el naturalista belga Jean-Baptiste Van der Monde. Ellos fueron prácticamente quienes fueron los principales defensores de esta teoría. Según esta teoría, la vida se originó constantemente en la Tierra de manera espontánea, o sea, por sí misma, a partir de sustancias de desecho y excreciones, como el sudor, la orina, el excremento y la materia orgánica en descomposición. Inicialmente, esta teoría explicaba así la aparición de moscas, piojos, escorpiones y ratas y otros animales considerados pestes o plagas. Después fue confrontada con los hechos de que dichos animales se reproducían y obviamente a partir de huevos. Esa era la forma como se reproducían. Además, a partir de los primeros descubrimientos de materia evolutiva en teoría de la generación espontánea, sostuvo que solo los microorganismos se generaban espontáneamente, a partir de ellos evolucionaba el resto de la vida. La generación espontánea fue difícil de rebatir por la ciencia, ya que en el fondo era una teoría que podía compaginarse con el creacionismo. Si la vida aparecía espontáneamente, podía decirse que era la mano invisible de Dios la que lo hacía posible. Recién en los experimentos de Pasteur fue posible refutar esta teoría. Este químico francés demostró la existencia de microorganismos en el aire que contaminaban las sustancias y las hacían fermentar. Así se comprendió la imposibilidad de que la vida se genere mágicamente o que sea originaria de forma intempestiva. En cuanto a la teoría o la panspermica, vamos a ver cuáles son las características fundamentales de esta teoría. Se conoce así a la teoría que propone que la vida tiene origen extraterrestre, con una explicación surgida a finales del siglo XIX,
y que intentó responder a las dificultades para explicar el tránsito químico entre la materia inanimada y también la viviente, lo que el creacionismo atribuía al aliento divino que infundía la vida. Para Helio, esta teoría afirma que la materia orgánica había llegado al planeta en un cometa, meteorito o en algún otro tipo de transporte espacial, ya sea accidental, esto es panspermia natural o voluntario panspermia dirigida. Aquí tenemos las dos determinaciones en función de la división de la panspermia. Esta postura ha sido muy criticada porque no responde realmente a la pregunta sobre el origen de la vida, sino que desplaza la interrogante hacia el espacio desconocido. Además, no responde a cómo pudieron los microorganismos originales sobrevivir a las crueles condiciones del espacio exterior. Si bien es cierto que algunas especies bacterianas podrían revivirse en condiciones idóneas luego de haber estado sometidas a rigores medioambientales. Esta teoría fue apoyada por el biólogo alemán Hernán Richter durante el año 1808-1876, el astrónomo británico Fred Hoyle durante el año 1915-2001 y especialmente el científico sueco Steve August Arrhenius durante el año 1859-1927, quien la popularizó al ganar el Premio Nobel de Química en el año de 1903. Esto en cuanto a esta teoría. Vamos a la siguiente teoría, que es la teoría de Oparin, que prácticamente es la que definitivamente elimina, obviamente, la teoría creacionista. Obviamente, es la que da paso o prácticamente a la que refunde finalmente todas las teorías antecesoras. En cuanto a la teoría de Oparin, a partir de los trabajos de Alexander Oparin y de la comprensión del ADN y de los mecanismos de la herencia genética, las teorías sobre el origen de la vida se guían por un marco científico, especialmente bioquímico y geoquímico. Las teorías científicas proponen la vida como resultado de una serie compleja e incomprensible de reacciones químicas inorgánicas que permitieron el paulatino surgimiento de las primeras y primitivas formas de vida celular. Oparin, en su obra El origen de la vida en la Tierra, explicaba que los mares primitivos del planeta era una sopa cálida de sustancias orgánicas e inorgánicas que iban vinculándose entre sí para formar compuestos cada vez más complejos y voluminosos. Sí se llegó eventualmente a la aparición de los coacervados, que son los coacervados, burbujas de sustancias primitivas que permitían a través de su membrana el paso de la sustancia deseada y mantenían por fuera a las indeseadas, una suerte de protocélula, eso quiere decir, de un prototipo de célula. A pesar de su obvia importancia para la creación de un modelo científico posterior, las teorías de Oparin sustentadas en la teoría de la evolución de Darwin y su selección natural fallaban en explicar los mecanismos mediante los cuales ocurría el tránsito entre la formación orgánica pero inanimada de compuestos y las primeras formas de vida como tal. En años sucesivos se desarrollaron diversas hipótesis científicas al respecto. Primero tenemos la hipótesis del mundo del ARN. Según esta postura, la creación de los genes fue el primer paso hacia la vida porque permite transmitir a las generaciones venideras la complejidad alcanzada. En cuanto a la hipótesis del mundo del hierro sulfuro, supone que ese primer paso es la creación de un metabolismo para sistematizar la absorción de determinadas sustancias energéticas para el desarrollo de la vida. Aquí hemos podido ir viendo una serie de teorías, obviamente organizadas cronológicamente, cómo fueron determinando, cómo determinadas teorías, obviamente tienen su propia postura, su propia visión en cuanto al origen de la vida que se desarrolló en nuestro planeta. En nosotros queda, obviamente, aceptar o no determinadas teorías. Nosotros somos personas adultas con un criterio formado, cada una tiene su propia creencia, cada una tiene su propia forma de ser, su propia estructuración, su propia forma de pensar, pero, como les había dicho anteriormente, es necesario que nosotros conozcamos o tengamos una idea de todo el trabajo
que se ha venido haciendo sea este creíble o también increíble de todo lo que ha venido haciendo el hombre en pos de buscar una explicación de dónde vinimos, cómo hemos llegado hasta aquí y hacia dónde nosotros nos estamos proyectando. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Antes de despedirme, quiero desearles que tengan a cada uno de ustedes una feliz Navidad. Estamos hoy en 24 de diciembre. Eh, eh, que la bendición de nuestro Padre Celestial esté con ustedes en cada uno de sus lugares, con sus familias, que disfruten si hoy van a compartir la cena, van a hacer algún tipo de actividad familiar, compartan con sus seres queridos, con sus padres, con sus hijos, con toda su familia, y que la bendición de Dios obviamente siempre esté no solamente en este día o en esta tarde o en esta noche que es Navidad, sino los 365 días del año, que siempre nos acompañen, nos bendigan, y obviamente que sea muy próspera todas las actividades que nosotros sigamos desarrollando. Señoras y señores, un fuerte abrazo, una feliz Navidad y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias. Gracias, licenciado. Igualmente una feliz Navidad.